Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una de las sensaciones, yo creo, más universales y angustiantes que hay, la disnea. Esa falta de aire que te roba la calma. Totalmente. Y para entenderla bien tenemos un punto de partida fascinante, que es el caso de una mujer de 71 años. Ella es fumadora de larga data con EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y llega al hospital porque la dificultad para respirar se le ha vuelto insostenible. Y lo que intriga aquí no es solo la falta de aire en sí, no, sino todo lo que viene con ella. Claro. Pasa de poder caminar varias cuadras a quedarse sin aliento con un esfuerzo mínimo. Pero además presenta una tos persistente, tiene la cara y los brazos hinchados. Y ha perdido 8 kilos. 8 kilos sin buscarlo. O sea, es un cuadro mucho más complejo. Totalmente. Y hay un detalle en el examen físico que es casi una escena de película. Le piden que levante los brazos por encima de la cabeza, y al hacerlo, su cara se congestiona. Se pone lo que los médicos llaman pletórica. Ajá. Este caso nos va a servir de guía. Nuestra misión hoy es desentrañar qué es realmente la disnea, porque no es tan simple, y sobre todo rastrear sus orígenes, que como veremos, se esconden principalmente en dos grandes sistemas del cuerpo. Es que el punto de partida es crucial. La disnea es una experiencia subjetiva. Es la sensación de un trabajo respiratorio que es incómodo o desagradable. Es lo que la persona siente. Exacto. No es necesariamente lo que un aparato puede medir. Por eso es fundamental diferenciarla de otros términos que a menudo se confunden. Claro, como cuando alguien dice, está hiperventilando o respira muy rápido. No es lo mismo. Exactamente. Una cosa es la taquipnea, que es simplemente un aumento objetivo, medible de la frecuencia respiratoria. Respiras más veces por minuto, punto. Eso es. Otra cosa es la hiperventilación, que es cuando la ventilación total supera las necesidades metabólicas del cuerpo. Pero la disnea es la percepción, la conciencia de esa dificultad. O sea, se puede tener taquipnea por fiebre y no sentir disnea. Por supuesto. O al revés, sentir una disnea terrible y tener una frecuencia respiratoria normal. A ver, si es una sensación, una percepción, ¿de dónde viene? ¿Qué parte del cuerpo pulsa ese botón de pánico que nos dice, me falta el aire? Bueno, el centro de mando está en el tronco encefálico. Ahí, unos centros respiratorios regulan el ritmo, la profundidad de la respiración, todo de forma automática. Pero no trabajan a ciegas, me imagino. Para nada. Están constantemente recibiendo información de una red de sensores repartidos por todo el cuerpo. Como los sensores de un motor moderno, que miden la mezcla de aire y combustible, la temperatura. Es una analogía perfecta. Por un lado tienes los quimiorreceptores. Unos están en el cerebro y otros en las grandes arterias. Y son súper sensibles a los cambios en los niveles de oxígeno, de dióxido de carbono. Y a la acidez de la sangre, ¿no? Y a la acidez, exacto. Si el CO2 sube o el oxígeno baja, envían una alerta inmediata. Entiendo. ¿Y qué más? También hay receptores de estiramiento en los pulmones que le informan al cerebro cuán inflados están. Y unos muy interesantes, los propioceptores y metaborreceptores, que están en los músculos. En los músculos. Sí, en los músculos y articulaciones. Cuando hacemos ejercicio, los músculos producen subproductos metabólicos como el ácido láctico. Estos sensores lo detectan y le dicen al cerebro, oye, aquí abajo estamos trabajando duro, necesitamos más oxígeno, aumenta la ventilación. O sea, es un sistema de retroalimentación constante. El cerebro recibe toda esa información y ajusta. Entonces, ¿cuándo aparece la disnea? Lo que es fascinante aquí es el concepto central. La disnea surge de un desajuste. Un desajuste. Sí. Imagina que el cerebro, basándose en todas esas señales, envía una orden contundente. Respira más fuerte y más rápido. Ok. Pero el sistema, los pulmones, la caja torácica, los músculos, por alguna razón, no puede cumplir esa orden de manera eficaz. Hay una discrepancia entre el impulso que sale del cerebro y la respuesta que se consigue. Es como pisar el acelerador a fondo, esperar el empuje, pero que el motor apenas responda. Esa sensación de frustración, de que la orden no se cumple, eso sería la disnea. Precisamente esa es la idea. Es la percepción de ese desajuste, de ese error del sistema.
El cerebro es consciente de que su orden no está teniendo el efecto esperado, y esa conciencia es lo que genera la angustia. Tiene todo el sentido. Y según las fuentes, la mayoría de las causas de este desajuste se originan en dos lugares principales. El corazón y los pulmones. Empecemos por el corazón. A primera vista es una bomba de sangre. ¿Cómo puede un fallo en la bomba provocar que nos falte el aire? Es una pregunta clave, y nos lleva a uno de los puntos más importantes. La disnea puede ser un síntoma de un problema cardíaco muy serio. Por ejemplo, La isquemia miocárdica. La falta de riego al músculo del corazón. la angina, el dolor en el pecho. Claro, tendemos a asociarla con ese dolor clásico. Pero las fuentes recalcan que, especialmente en mujeres, personas mayores y diabéticos, la disnea al hacer un esfuerzo puede ser el único síntoma. Uf, eso es importantísimo. Se le llama equivalente anginoso. Uno podría pensar que es solo falta de forma física, cuando en realidad es el corazón pidiendo auxilio. Increíble. ¿Y el mecanismo detrás, cómo funciona? Tiene dos vertientes principales. La primera tiene que ver con el bombeo hacia adelante. Si el corazón está débil y no puede bombear suficiente sangre oxigenada, lo que llamamos bajo gasto cardíaco. Los músculos no reciben oxígeno. Exacto. Empiezan a funcionar en modo anaeróbico. Producen ácido láctico y los metaborreceptores de los que hablábamos se activan y le gritan al cerebro que aumente la respiración para compensar. A ver si lo sigo. Por un lado, el motor no empuja con fuerza hacia adelante. Pero, ¿qué pasa con el tráfico que se acumula detrás? Si la sangre no puede entrar al corazón eficientemente, se queda estancada en los pulmones, ¿no? Has dado en el clavo. Esa es la segunda vertiente, y a menudo la más dramática. La congestión. Ajá. Si el lado izquierdo del corazón no bombea bien, la sangre que viene de los pulmones se acumula y aumenta la presión ahí dentro. Es como un atasco en una autopista. Este aumento de presión y de líquido estimula directamente unos sensores locales, los receptores J, que envían una señal de alarma potentísima al cerebro. Y eso genera una disnea muy intensa. Intensísima. De ahí vienen esos síntomas tan típicos de la insuficiencia cardíaca. La ortopnea, no poder respirar acostado. Exacto, porque al acostarte, más sangre vuelve al pecho y empeora la congestión, o la disnea paroxística nocturna, Despertarse de golpe ahogado. un par de horas después de dormirse. Son manifestaciones directas de esa congestión. Y si volvemos a nuestro caso, el de la mujer de 71 años, hay una causa, vascular que encaja como un guante con la hinchazón de su cara y brazos, el síndrome de la vena cava superior. Explícanos eso un poco. Pues la vena cava superior es la gran vena que recoge toda la sangre de la cabeza, el cuello, los brazos y la devuelve al corazón. Ok. Si algo la comprime o la obstruye, la sangre no puede drenar. Se acumula aguas arriba, causando esa hinchazón tan característica y haciendo que las venas del cuello y el tórax se vean muy marcadas. Y de ahí el signo de Pemberton. Claro, al levantar los brazos comprimes aún más esa zona de drenaje y la cara se congestiona de golpe. Es una pista diagnóstica muy visual. Es un signo clínico clásico, sí. La compresión empeora la obstrucción momentáneamente y hace el problema evidente. El corazón es una pieza clave, sin duda. Pero me imagino que la causa más directa de la falta de aire debe estar en los propios pulmones, ¿no? Lógicamente. Es la otra gran familia de causas. Y para no perdernos, las fuentes proponen una forma muy útil de organizarlas pensando en la anatomía del sistema. A ver. Podemos agrupar los problemas según dónde ocurren. En las vías respiratorias, en el tejido pulmonar como tal, que es el parénquima, Ok. en los vasos sanguíneos del pulmón, la vasculatura, o en la envoltura del pulmón, que es la pleura. Me gusta esa organización. Ayuda a poner orden. Empecemos por las vías aéreas. El ejemplo más obvio es tragarse algo que no debes. La aspiración de un cuerpo extraño. Y aquí hay un dato anatómico curioso que mencionan las fuentes. Así. Es mucho más probable que el objeto termine en el pulmón derecho. El bronquio principal derecho es más ancho y más vertical que el izquierdo. O sea, por pura gravedad. Por pura gravedad es el camino de menor resistencia. Fascinante. Pasemos al parénquima, el tejido. Aquí el ejemplo clásico es el enfisema, una forma de EPOC como la de nuestra paciente. Exacto. Y la descripción en la radiografía es muy gráfica. Diafragmas aplanados por el aire atrapado y pulmones que se ven demasiado negros,
porque el tejido elástico se ha destruido. Es la imagen de unos pulmones que han perdido su capacidad de desinflarse correctamente. El aire viciado queda atrapado, dificultando la entrada de aire nuevo y el intercambio de gases. Luego está la vasculatura. El gran protagonista aquí es la embolia pulmonar. Uf, sí. Lo que más impresiona es la rapidez. Se instala en segundos o minutos. Y un dato que llama la atención. La disnea y la taquipnea están presentes en la inmensa mayoría de los pacientes al llegar a urgencias. Es que es un evento catastrófico. Un coágulo bloquea de repente el flujo de sangre a una parte del pulmón. Esto crea un desajuste tremendo, inmediato, entre el aire que llega y la sangre que no puede pasar. El sistema de alarma se vuelve loco. Completamente. Y finalmente, la pleura, la envoltura. Aquí tenemos el neumotórax. Aire donde no debería haberlo. Se filtra aire al espacio entre el pulmón y la pared torácica, y esa presión hace que el pulmón se colapse. Como un globo pinchado. Exacto. Es mecánicamente imposible que funcione. Me resultó muy útil la descripción del paciente prototípico del neumotórax espontáneo. Un hombre joven, alto, delgado y fumador. Es una asociación clásica en medicina, sí. Ahora, lo interesante es que a pesar de la variedad de estos problemas, un trozo de comida, un tejido destruido, un coágulo, el mecanismo que dispara la disnea es fundamentalmente el mismo. Vuelve a ser el desajuste. Exacto. Todas estas condiciones provocan un caos en el intercambio de gases. Alteran el equilibrio entre la ventilación, la V, y la perfusión, la Q. El famoso desequilibrio VQ. Ese mismo. Y provoca o bien hipoxemia, falta de oxígeno, o hipercarbia, exceso de CO2. Los quimioreceptores lo detectan al instante y le ordenan al cerebro que aumente la respiración. Pero si el pulmón está dañado, no puede responder. Y ahí lo tienes de nuevo, el desajuste entre la orden y la ejecución. Es increíble pensar que algo tan distinto como un cacahuate inhalado o la pérdida de elasticidad por fumar durante años puedan terminar causando la misma sensación. El cuerpo solo tiene una alarma para problemas muy diferentes. Y supongo que ese error de sistema no siempre se origina en el corazón o los pulmones, ¿verdad? Muy buena observación. Y eso nos lleva a la tercera categoría, que es como un cajón desastre de otras causas que a veces se nos olvidan. Por ejemplo, la anemia. Uno no pensaría que tener pocos glóbulos rojos te puede dejar sin aire. Pues sí, puedes tener unos pulmones perfectos, un corazón de atleta, pero si te falta hemoglobina, que es el camión que transporta el oxígeno, El oxígeno no llega. no llega a los tejidos. El cuerpo detecta esa falta de oxígeno a nivel celular y la respuesta refleja es aumentar la respiración para intentar captar más. Otro ejemplo curioso es la altitud, como cuando un equipo de fútbol va a jugar a La Paz, en Bolivia. Claro, el aire tiene menos presión de oxígeno, así que cada bocanada de aire es menos nutritiva, por así decirlo. El cuerpo tiene que trabajar el doble. Y hay causas puramente metabólicas también. Sí, como en la acidosis. Por un problema renal grave, por ejemplo, la sangre se vuelve muy ácida. Y el cuerpo tiene un mecanismo de compensación rapidísimo, los pulmones. Aumenta la ventilación para expulsar CO2, que en la sangre se comporta como un ácido. Es la forma del sistema respiratorio de intentar arreglar un problema químico. Exactamente. Y una que me pareció muy relevante, el embarazo. Las fuentes dicen que es muy común sentir falta de aire en un embarazo normal y que puede empezar ya en el primer trimestre. Sí, y no es solo por el espacio que ocupa el útero. Desde el principio, hormonas como la progesterona estimulan directamente el centro respiratorio. Es una adaptación fisiológica. Y no podemos olvidarnos del desacondicionamiento físico. Lo hemos sentido todos al intentar volver al gimnasio después de un tiempo. Totalmente. Unos músculos poco entrenados son menos eficientes usando el oxígeno. Producen más ácido láctico con menos esfuerzo. Esos metabolitos activan los sensores y le piden al cerebro que respire más. Se crea un círculo vicioso. Exacto. Como me falta el aire, me muevo menos. Como me muevo menos, me desacondiciono más. Y la próxima vez me faltará el aire con todavía menos esfuerzo. Ese círculo vicioso me lleva a un último punto, la ansiedad. ¿Cómo encaja aquí? Es un punto que merece la pena subrayar. La relación es bidireccional y muy potente. Ajá.
Por un lado, un ataque de pánico puede provocar hiperventilación y una intensa sensación de disnea. Pero lo más importante, en pacientes que ya tienen una enfermedad crónica, como la EPOC de nuestra paciente, las tasas de ansiedad son altísimas. Me imagino. Y la ansiedad actúa como un amplificador. Magnifica la percepción de la disnea, haciendo que la sensación sea mucho peor de lo que correspondería solo por la condición física. O sea que identificar y tratar la ansiedad es fundamental. Es una parte clave del manejo de estos pacientes. Puede cambiar por completo su calidad de vida. Entonces, si tratamos de unir todas las piezas, ¿qué nos llevamos de todo esto? La disnea es muchísimo más que falta de aire. Es una señal de alarma compleja, subjetiva, que nace de esa discrepancia, de ese desajuste entre la orden del cerebro y la capacidad del cuerpo para ejecutarla. Exacto. Es la percepción consciente de que una función vital, y que normalmente es automática, está fallando. Y las causas son increíblemente diversas. Pueden estar en el corazón, en los pulmones, pero también en la sangre, como la anemia, o ser parte de un proceso normal, como el embarazo. Demuestra lo interconectado que está todo el organismo. Un problema en un sistema se manifiesta a través de otro completamente distinto. Y para cerrar el círculo, volvamos al caso con el que empezamos. La mujer de 71 años, fumadora, con la cara hinchada. ¿Al final qué era? Pues las fuentes sugieren el diagnóstico más probable, que lo explica todo de una forma muy elegante. Probablemente tenía un tumor en el vértice del pulmón derecho, un tumor de Pancoast. Ok. Por su localización, este tumor estaba haciendo dos cosas a la vez. Por un lado, comprimía la vena cava superior. Causa de la hinchazón y el signo de Pemberton. Exacto. Y por otro lado, las imágenes del caso mostraban que también tenía el párpado caído y la pupila contraída del lado derecho, que es parte del síndrome de Horner. Porque el tumor invade los nervios cercanos. Justo. Es un ejemplo perfecto de cómo una sola causa puede generar una constelación de síntomas, siendo la disnea el más alarmante. Un diagnóstico que ata todos los cabos. Y esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Hemos repasado docenas de causas físicas para la disnea, desde una válvula cardíaca que falla hasta un coágulo. Pero también hemos visto la potente conexión con la ansiedad. Esto plantea una pregunta importante. Incluso cuando la causa de fondo es puramente física, ¿qué papel juega nuestro estado mental en la intensidad con la que experimentamos esa falta de aire? Claro. ¿Cómo esa percepción cerebral del desajuste puede ser amplificada por el miedo o, al contrario, atenuada por la calma? Nos deja pensando en la profunda e inseparable interacción entre el cuerpo y la mente, incluso en una de nuestras funciones más básicas y vitales, la respiración.